Buenos días, doctor Joan Rodríguez Lindao y compañeros. El tema a tratar de nuestro grupo es estructura celular. Los integrantes de mi grupo son María Yulexi García Vera, Genesis Yaritza González Tomalá, Dayana Anaí Holguín Suárez, María José Indio Pincay y quienes habla Cairo González. Aquí podemos ver nosotros el índice que consta de una introducción, desarrollo, conclusión y bibliografías. En la introducción se desglosan varios temas que podemos obtener la estructura de diferentes tipos de células. Tenemos la célula eucariota, procariota, animal y vegetal, que veremos más adelante para poder entender mejor el tema de lo que es estructura celular. Aquí tenemos la introducción. La introducción es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan lo que es la estructura al cuerpo, absorben nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones específicas. La estructura de la célula también entiende lo que es el material hereditario del organismo. Pueden hacer copias de sí mismas. Las células constan de muchas partes. Cada una cumple una función diferente. Algunas de estas partes, llamadas organulos, son estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de la misma célula. Tenemos que la célula, como ya sabemos, es la unidad básica de la vida y de todos los seres vivos. Sus funciones principales son nutrición, la relación y reproducción, entre otras funciones. Nutrición. La célula obtiene nutrientes de los alimentos, convierte los nutrientes en energía, utiliza la energía para formar estructuras y realizar otras funciones vitales. Tenemos lo que es relación. La célula reacciona ante estímulos del medio en el que vive. Reconoce los estímulos y responde de manera adecuada. La reproducción. La célula se puede reproducir por división celular. Tenemos lo que es mitosis y meiosis. Una célula original se divide en dos y da origen a dos células nuevas. Y entre otras funciones tenemos que la célula puede sintetizar sustancias que luego secretan en el medio extracelular. Las células vegetales realizan la fotosíntesis y las células animales pueden capturar y dirigir otras estructuras. Tenemos lo que es la célula eucariota. Una célula eucariota es el tipo de célula cuyo núcleo está definido y delimitado por una membrana nuclear. Cuenta con orgánulos celulares diversos que realizan funciones específicas, como ya mencioné, como los ribosomas, los mitocondrias o las vacuolas, entre otros. Todos ellos les otorga un grado de complejidad superior a la célula procariota. La principal característica de la célula eucariota es que todas tienen un núcleo claramente definido y rodeado por una membrana nuclear que contiene un material genético en forma de cromosomas lineales. Tenemos lo que los organulos de la célula eucariota están compuestos por estructuras complejas formadas por varios mecanismos que se coordinan entre sí. En primer lugar, la célula está formada por una membrana plasmática, una capa que es extrema que delimita y el citoplasma que contiene diversos organulos encargados de realizar diferentes funciones de la célula. Además, también podemos distinguir los siguientes organulos, que tenemos el núcleo, el centriolo, mitocondrias, ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Como ya sabemos, el núcleo es el encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular. El centriolo, presente de 2 en 2, son fundamentales en la célula, en la división celular. Las mitocondrias son encargadas de producir la mayor parte de energía que realiza la célula para realizar sus funciones. Y los ribosomas son encargados de producir proteínas. El retículo endoplasmático se ocupa de fabricar las proteínas y otras moléculas que la célula necesita para su correcto funcionamiento. El aparato de Golgi se ocupa de envolver, aislar las secreciones celulares, contribuyendo a la fabricación y el empaquetamiento de proteínas y líquidos. Tenemos que los lisosomas son encargadas de limpiar la célula mediante un proceso de descomposición. Las vacuolas, también llamadas vesículas, son encargadas de almacenar enzimas, agua u otros tipos de sustancias. También tenemos que las células eucariotas tienen diferentes funciones.
como el metabolismo celular, nutrición y transporte, recopilación y división. En el metabolismo celular, en las células eucariotas se producen reacciones químicas necesarias para obtener la energía que permite realizar diferentes funciones de lo que es la célula. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la célula procariota. Bueno, como muchos sabemos, la célula procariota es un organismo unicelular sin núcleo definido, como el ADN disperso en el citoplasma, que se encuentra en bacterias y arqueas, y pueden tener diversas estructuras especializadas para su supervivencia y función. Como podemos ver en la imagen, tenemos varias partes de la célula procariota. Tenemos como primero el cilio. ¿Qué es el cilio? Son estructuras cortas que permiten el movimiento y la adhesión. Tenemos el plásmido, pequeñas moléculas de ADN extra que pueden contener gases de resistencia. Tenemos el nucleoide, región donde se encuentra el ADN circular en la célula. También tenemos el flagelo, largas estructuras que facilitan la movilidad celular. También tenemos la ribosoma, se encarga en la síntesis de proteínas. El comportamiento fotosíntesis. Algunas bacterias, como las cianobacterias, realizan fotosíntesis. La pared celular protege la célula y le da forma. La membrana celular controla el intercambio de sustancias con el exterior. Bueno, aquí en la otra imagen, como podemos ver, también tenemos los tipos de bacterias según su forma. También tenemos los tipos de bacterias según su forma. Tenemos 4 tipos de bacterias, que es el coco, el bacillus, el spirillus y el vibrio. Como vemos, el coco es una bacteria esférica que pueden agruparse en pareja, doplicoco, cadena streptococo o racimo staphylococcus. Los bacilos, bacterias con forma de bastón o vara, algunas pueden formar esporas resistentes. También tenemos los espírilos, bacterias con forma de espiral, se mueven mediante flagelos. Los vibrios, bacterias con forma de coma curvada, algunas pueden ser patógenas como vibrios, cólera. Ya. Bueno, esta ha sido mi exposición de hoy. Espero hayan entendido un poco sobre qué es la célula procariota, sus partes de la célula, sus tipos de bacterias según su forma. Buenas tardes, mi nombre es María José Indio Pincay. A mí me tocó hablar sobre la célula animal. La célula animal es aquella que compone diversos tejidos animales. Es un tipo de eucariota y se puede reproducir de manera independiente. Cada célula animal está compuesta por 3 tipos importantes, que serían la membrana celular, el citoplasma y el núcleo celular, que a su vez está compuesta por otras partes vitales para que la célula cumpla con su función. Partes de la célula animal y sus funciones. Tenemos la membrana celular, que es una envoltura que delimita la célula. La membrana celular está formada por principales tipos llamados los lípidos o grasas. Tenemos el citoplasma o también llamado citosol. Es una parte de la célula compuesta por fluidos gelatinosos en el cual se encuentran las diversas estructuras que compone la célula animal. Tenemos también los organelos de la célula animal. La estructura que está en el citoplasma son organelos celulares. Tenemos mitocondrias, es la estructura donde se efectúa el proceso de respiración celular. Lisosomas son organelos que forman esféricas que se encargan del proceso de digestión celular. El ribosomas también está compuesto por ARN y proteínas. El retículo endoplasmático es un organelo que se compone de una red o túbulos. Tenemos también el retículo endoplasmático liso, produce la síntesis de lípidos. El retículo endoplasmático rugoso es llamado así por la presencia de los ribosomas que se encargan de sintetizar las proteínas.
Otro punto también tenemos el aparato de Golgi que almacena y transporta las proteínas. El centrosoma es una estructura que se encarga del proceso de división celular. Tenemos vesícula membranosa. Es un organelo que tiene por función almacenar, transporte o digerir residuos celulares. Tenemos también la vacuola. Organelos que se forman de gran cantidad de vesículas membranosas. Su forma y estructura varían según la necesidad de la célula. Por último tenemos el núcleo. El núcleo celular se encuentra flotando en el citoplasma y puede llegar a ocupar hasta el 10% del espacio celular. El núcleo se encuentra el ADN, la molécula que modifica información genética y que se transmite cuando las células se dividen. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la célula vegetal. La célula vegetal es una unidad estructural y fundamental básica de las plantas. Es un tipo de célula eucariota y lo que significa que tiene un núcleo definido y orángulos membranosos. Características únicas. Contiene una pared vegetal formada por un tipo especial de carbohidrato, celulosa. Está ubicada por fuera de la membrana plasmática y brinda protección y sostén de las células y el cuerpo de la planta en general. Contiene una vacuola central. La vacuola almacena agua y sustancias de reserva o desecho. Contiene cloroplastos. Los más importantes son los cloroplastos, sitios llenos de clorofila, pigmento verde, donde ocurre la fotosíntesis. Realiza la fotosíntesis. Las plantas fabrican azúcares complejos a través de procesos metabólicos conocidos como la fotosíntesis. Para hacerlo utilizan energía de la luz, el CO2, de la atmósfera y agua. En las células vegetales ocurre dentro de los cloroplastos, donde la clorofila cumple un papel fundamental. A continuación, parte de la célula vegetal y sus funciones. La vacuola. Almacenan agua, nutrientes y desecho. La vacuola central mantiene la presión de turgencia contra la pared celular y se comunica a través de los plasmodesmos. Los cloroplastos contienen clorofila que da el color verde a las plantas. El núcleo contiene el nucleolo y la mayor parte del ADN celular. Es donde se produce casi todo el ARN. El aparato de Golgi. Es una estructura formada por sacos aplanados que se encarga del procesamiento, empaquetamiento y transporte de distintas macromoléculas, como proteínas y lípidos. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas celulares en forma de sacos aplanados y túbulos interconectados que se continúan con la membrana celular. Las mitocondrias son organelas de gran tamaño presentes en todas las células eucariotas y funcionan como un centro energético de la célula. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los tipos de célula vegetal. Bueno, la primera célula es la célula parenquimatosa. Esta célula vegetal se encuentra en la mayoría de los tejidos vegetales. Puede tener diferentes formas como esférica o alargada. También tiene una pared celular delgada y flexible. También tiene el citoplasma, que es activo y contiene muchos organulos. El núcleo es grande y contiene mucho ADN. Bueno, algunas funciones de esta es que las células parenquimatosas se encuentran en las hojas y realizan fotosíntesis. Pueden almacenar nutrientes como carbohidratos, proteínas y lípidos. Pueden sintetizar hormonas que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta. También regulan el crecimiento de la planta mediante la producción de hormonas. Pueden responder a estímulos como la luz, el calor y el frío.
Por ejemplo, esta célula vegetal se encuentra en la papa. Eso sería un ejemplo. Se encuentra en la papa, principalmente en la pulpa del tubérculo. También en los frutos como la manzana. Otra célula vegetal es la célula colenquima. Esta célula se encuentra en los tejidos que tienen sostén en las plantas. Tienen una pared celular primaria y una pared celular secundaria. En la primaria, esto quiere decir que la pared celular primaria tiene una pared celular delgada y flexible. En la pared secundaria es que algunas de esas células pueden desarrollar una pared secundaria más gruesa y rígida. Pueden tener formas irregulares como alargada o redondeada. También tiene un citoplasma activo en muchos orgánulos. Bueno, una función de esto es que proporciona sostén y estructura a la planta. También permite flexibilidad a la planta, lo cual hace que a lo que la planta se doble no se dañe. También las células colenquimáticas proporcionan protección contra lesiones y enfermedades en las plantas. También influyen en el crecimiento de la planta mediante hormonas. Un ejemplo de esta célula vegetal es que se encuentra en los tallos y plantas herbáceas como la zanahoria, el apio o también la lechuga. Bueno, también en los tallos de las plantas leñosas como árboles y arbustos, aunque en menor cantidad que en los tallos de las plantas herbáceas. Bueno, otra célula es la célula xilemática. Esa se encuentra en el xilema, que es el responsable de transportar agua y minerales desde las raíces hasta las hojas de las plantas. Bueno, tiene dos tipos de células xilemáticas, que son las traqueidas, células xilemáticas alargadas y con vacuolas que transporta aguas y minerales. Y los vasos xilemáticos, que también es un tipo de célula vegetal, una célula xilemática que también es alargada y con vacuolas y transporta agua y minerales, y están conectados entre sí para formar tubos, y también es la última célula que almacena los nutrientes y producción de hormonas. Y bueno, alguna función de esta célula es que transporta agua y minerales, como ya se dijo, y es que transporta agua y minerales desde las raíces a las plantas. También proporciona sostén y estructura a la planta. También influye en el crecimiento y desarrollo de la planta por la producción de hormonas. Un ejemplo de esto es que esa célula vegetal, o sea, la célula xilemática, las puede encontrar en el orégano, por ejemplo. Otra célula es la célula esclerenquima. Esta célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular gruesa y rígida, y que también tiene un papel importante en la estructura y sostén de las plantas. Unas características de esto es que la pared celular de la célula esclerenquima tiene hasta un 90% de su volumen, lo que proporciona una gran rigidez y resistencia a la planta. También contiene lignina, la sustancia química que le da rigidez y resistencia a la planta. También su forma puede ser fibrosa. El citoplasma es reducido y un núcleo pequeño. Unos tipos de estas células esclerenquima es que, bueno, la primera es Fribosclerenos, que esa es alargada y se encuentra en la madera y en las paredes celulares de las plantas. Bueno, otro tipo de esclerenquima es que es la esclereidas, y que esa le da forma de piedra. Esclerenquima de soporte. Bueno, esa célula es la que le da soporte y rigidez a la planta.
Bueno, la última célula vegetal es la célula epidérmica. Bueno, esas son células que forman un tejido de protección en tallos y hojas, y también en los frutos, en las raíces de las plantas, en las flores y semillas. Bueno, esa es la capa más externa de la planta o de la hoja. En la mayoría de las plantas, la epidermis consiste en una sola capa de las células aplanadas que forman parte de la parte más externa de la planta. No Como vemos, es muy importante conocer los diferentes tipos de células, ya que no todas las células son iguales. Cada una es diferente y por ende tienen una diferente función. No es lo mismo comparar una célula vegetal con una célula animal o una célula eucariota con una célula procariota. Cada célula tiene una función completamente diferente. Como en las plantas, las células vegetales tienen una estructura que les permite realizar fotosíntesis, mientras que las células animales, como ellos obtienen energía de una diferente forma. Es fundamental conocer los diferentes organismos y qué células tienen, porque es un principio fundamental cabe recalcar que la célula es la unidad básica de cada ser vivo. Y aquí tenemos las fuentes bibliográficas de donde sacamos cada uno de mis compañeros de información, y eso sería todo. Gracias por su atención.